vez con mayor fuerza en la vida nueva del resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. Hoy, el discurso de Jesús comienza a adoptar un tono de despedida, dándoles a sus discípulos señales para cuando Él falte. Se acerca la ascensión, su despedida. No debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal, que dura 7 semanas. Nuestra fe cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista. Para reconocer a Jesús como nuestro camino, verdad y vida, cantemos con gozo y recibamos a nuestro celebrante. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en este día especial, el Evangelio nos regala 3 palabras claves para el seguimiento de Jesús: camino, verdad y vida. Una aproximación de fe en el acontecimiento pascual en el cual estamos viviendo. Ofrecemos nuestras siguientes intenciones en este domingo. En acción de gracias por el cumpleaños de la maestra Janet Rovira, saludamos hasta allá a Caldera. En acción de gracias por el cumpleaños del niño Emmanuel Alexander, 9 años de vida. También oramos por la salud de Yaritze Gordón. En acción de gracias al divino niño Jesús. En acción de gracias por el cumpleaños de Pablo Trejos. En acción de gracias por la vida y salud de las enfermeras. También oramos a nuestra Madre bajo la advocación de la Virgen de Fátima el día 13 de mayo. Oramos por nuestros fieles difuntos, hoy en especial por nuestro hermano Pablo Gutiérrez. Oramos también por Juan Alberto Girón Trejos, Onofre Córdoba, Tomás Isaac Miranda Urriola, Lucy Miranda, 1 año de fallecida, y Bolívar Urriola. Junto a estas intenciones, encomendamos nuestra vida hacia el seguimiento de Jesús. Antes reconocemos nuestros pecados ante Dios y le pedimos perdón. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y eterno, tenga misericordia de nosotros, sea Él quien perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en tierra, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, porque solo tú, Señor, solo tú eres altísimo, solo tú, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, lleva su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que aquellos que dignas de renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar gozosos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la voz de Jesús en su palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad todos los días.
Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenes y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se lo presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual,
para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículos 1 al 2. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocerán y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados, en alabanza a ti, oh Cristo. Buenos días,
Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Ya cada domingo siempre nos alegra el encuentro a través de la Eucaristía, aún a través de esto que se hace virtual, pero nos aproxima y nos da un acercamiento. Hoy es lindo escuchar de las lecturas del Evangelio y de la palabra de Dios, sobre todo cuando dice no pierdan la paz. Ya muchos tal vez la estamos perdiendo por el tiempo, por el hambre, por las necesidades, por el deseo también de salir ya con libertad y volver a nuestra vida cotidiana. Pero Jesús hoy nos regala esta frase: no pierdan esa paz. Y esa paz es tan profunda, es tan interior en nuestra vida. Me gustan estas 3 palabras de Jesús en este quinto domingo de Pascua, cuando nos hace referencia que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Cuál será la invitación de Jesús en este domingo? Sencillamente consiste en llevar a la práctica el amor con el que Dios nos amó en su propio Hijo Jesús. Este amor que al final nos viene a transformar, como lo decía el pueblo de Israel, el pueblo elegido, una nación consagrada a Dios. Este es el servicio, este es el camino que nos ofrece Jesús. Y para llegar a este acercamiento, lo estamos haciendo en este camino de la Pascua, como los discípulos de Emaús, con Jesús en el Evangelio y en su palabra, sobre todo hoy, que muestra un ideal, podríamos decir, el ideal de vivir cristianamente nuestro ser bautizado, siendo dóciles siempre a la voluntad. Se nos presenta como el camino, la verdad y la vida. A los apóstoles, a los discípulos y a muchos de los pobladores, también podríamos decir que hoy nos cuesta o le costó a los discípulos captar que era lo más importante, que no solamente era aprender unas verdades doctrinales para seguir a Jesús. Les costó comprender también que no solamente era aprender teología o saber de teología, sino verdaderamente encontrarse con Jesús, dejarle que fuera Él su guía, que le llevara a esto que decimos la impronta del reino de Dios. Algo establecido, un lugar, un momento, un movimiento que nos hace entonces a nosotros perseverantes y fieles a esta conducta de Dios. Jesús en todo este camino que llevamos lo capta como a los discípulos, capta su tristeza, capta su turbación, su desconsuelo y su miedo. Y por eso en el corazón de Jesús busca también conmoverse, olvidándose de sí mismo, de su persona, de su condición de Dios, y busca y espera que Jesús también les anime en el caminar. Eso también esperamos nosotros, que Jesús en su palabra nos ilumine y nos anime en este caminar, que no se entristezca nuestro corazón. Por eso dice hoy el Evangelio en su palabra: crean en Dios y crean también en mí. Crean tal vez no en la persona, pero tal vez en las obras que hace Dios. En el transcurso lo vemos como el camino de la conversión, y Jesús entonces hace esta grandísima confesión: nadie va al Padre si no conoce al Hijo. Es decir, aquel que ha venido, se encarnó en nuestra realidad, en nuestra humanidad, sufrió la muerte a causa de los hombres rebeldes y egoístas, duros de corazón, pero nos ha entregado una salvación gratuita. Eso es lo que nosotros merecemos. Él nos comunica a un Dios aproximado a nuestra realidad. El problema de algunos de los discípulos y de algunos de nosotros es que tal vez vivimos extraviados
o errados. Sencillamente vivimos por vivir la vida sin sentido, tal vez sin proyectos, sin horizonte, tal vez perdiendo el tiempo en lo que tal vez considero y creo sentirme bien. Y esto se destaca en el placer, en el tener, en el dinero, y por qué no decir el poder. Eso nos garantiza una cierta comodidad o una cierta estabilidad en nuestra vida, pero al final nos damos cuenta que no lo es todo. El todo es Dios. ¿Y qué puede hacer un hombre en esta pregunta? ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer cuando no tiene horizonte o cuando no tiene convicciones profundas en su vida? ¿A quién puede seguir? Tal vez seguirá a los hombres, tal vez seguirá sus propias intuiciones, pero al final quedará errado en sus pensamientos o en su propio racionalismo. Pero si se acerca a Jesús, entonces cambia nuestra conducta. Encontramos que Jesús no solamente se complementa en una religión, sino que es una opción de vida. Y en esta opción de vida nos lleva a vivir la comunidad, la fraternidad y establecer un reino de Dios lleno de vida. A veces podríamos decir que inspirados se avanza con poca fe o con mucha fe. En otras con muchas dificultades. En otros momentos de nuestra vida vamos a encontrar que retrocedemos en vez de avanzar. Pero en el camino acertado que conduce al Padre, esta es la promesa que hace Jesús. Esta es la revelación del misterio de Dios. En esta frase, cuando dice Jesús, yo soy la verdad, es como aceptar nuestra viva realidad. Una realidad sin máscara, sin tabú, sin miedo, descubriendo nuestra verdadera autenticidad. No te valores solamente por lo que dicen los demás o por lo que tú haces, sino por lo que verdaderamente crees en Dios y crees en ti mismo. No todo lo podemos reducir a una simple reflexión o al razonamiento, ni aún podríamos decir, atreviéndonos, que las teorías científicas no contienen toda la verdad o toda realidad. El misterio último de la realidad lo complementa Jesús en que no se deja atrapar por un simple análisis que llega a una cierta hipótesis o un significado de satisfacción para los hombres, porque solo entonces podríamos decir que es una prueba de nuestra fe. O cuando nos aferramos a nuestras propias convicciones. La fe, por tanto, podríamos decir que en la palabra de Dios no se puede llevar ni medir así como lo hacemos también científicamente. O es o no lo es. Esta es la realidad de nuestra fe. La fe no solamente se vive por una propaganda, por ejemplo, la iglesia salvados por Dios y ahí vamos todos, creyendo de que verdaderamente nos vamos a salvar. Es la convicción, es que se vive sin condiciones, se vive desde la realidad y desde la libertad. Jesús nos habla entonces que se presenta como el camino a realizar, un camino que buscamos también con Él, fortalecerlo, pero se ofrece no solamente a un Dios. Jesús no quiere ofrecer a un Dios con imposición, tienen que creer, no nos obliga. Porque el principio de Dios lo tiene bien acertado Jesús, que es la libertad y la felicidad del hombre y la mujer. En esto contribuye la creación. Es el misterio en el mismo silencio que vive también una atracción respetuosa dentro de los valores que nos inspira Jesús a vivir en el reino de Dios. Finalmente, con esta última frase, Jesús complementa: yo soy la vida. ¡Qué hermoso! En este tiempo que estamos viviendo de muerte, de enfermedad, pero Jesús dice: yo soy la vida. En medio de todo esto, Jesús puede transformar nuestra vida,
pero solo si nosotros lo aceptamos y lo dejamos que entre a nuestro corazón. No como el maestro o los maestros que hemos tenido, que tal vez recordamos cuánto es 2 más 2 o 3 por 3 y nos recuerda que así nos los enseñaron. La diferencia del legado de la sabiduría que nos ofrece Jesús es la verdadera humanidad, que es alguien vivo, es alguien actual. La iglesia no pasa de moda, Jesús no debe pasar de moda. Desde el mismo entorno, del trasfondo de nuestro ser, Jesús quiere infundir un nuevo génesis, es decir, desde nuestra vida, la nueva generación. Esta acción entonces de Jesús en nosotros se produce casi siempre de una manera discreta, una manera callada. Así es el llamado de Dios. No tiene que hacer bulla ni gritar. En el silencio Dios nos habla. Dios existe, Dios nos ama y todo es posible, incluso cuando Él nos presenta la garantía de la eternidad, hermanos y hermanas. Nunca entenderemos la fe cristiana si no acogemos a Jesús como el camino, como la verdad y la vida. Les invito a que esta frase de Jesús, estas 3 palabras, nos inviten a reflexionar en este quinto domingo. Así de sencillo es este gran misterio de Dios, así de real, que el Señor entonces nos regale la esperanza para que verdaderamente nos encontremos con Él en este camino del Emaús, en esta Pascua que hemos iniciado perseverando con Jesús. Paz y bien, hermanos y hermanas. De pie, juntos desde nuestra casa, profesemos nuestra fe. Hoy Jesús dice: crean en mí y crean también en las obras de Dios. Por eso nosotros lo manifestamos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, es verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Junto a nuestras intenciones y oraciones que hoy hemos traído ante el altar de Dios, ofrezcamos también lo que la Iglesia nos invita a vivir en este tiempo pascual. A cada una de ellas respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia siga mostrando al mundo el camino que debe seguir, la verdad que debe creer y la fuente de la verdadera vida, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los gobernantes del mundo estructuren sus gobiernos buscando la satisfacción de los pueblos bajo su responsabilidad, oremos. Escúchanos, Señor.
para que los necesitados reciban asistencia de parte de la Iglesia al estilo de la comunidad que nos ha descrito hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Oremos. Escúchanos. Para que los que han dado positivo al coronavirus recuperen su salud y den testimonio del poder de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que los que nos hemos congregado hoy en torno al banquete del Señor permanezcamos siempre unidos como hermanos, miembros de la gran familia cristiana. Oremos. Escúchanos, Señor. Oramos en este día especial por la vida de la maestra Janet Rovira y también de Pablo Trejo. Pedimos también por la salud de Yaritze Gordón. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad y misericordia, hoy te presentamos estas humildes y sencillas oraciones. Acógelas y llévanos a esta realidad del reino, a vivir siempre este camino, esta verdad y esta vida en tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para el ofertorio. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florece hoy las espigas, los racimos, te presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este gran sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de la misma gloriosa vida de Dios, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
considerad digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Santo Espíritu para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre hoy comulgamos. Vivifícanos con el Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo que se reúne en torno a ti. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se congreguen plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección: Pablo Gutiérrez, Juan Alberto Girón, Onofre Córdoba, Tomás Isaac Miranda, Luce Miranda y Bolívar Urriola, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José,
con los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, San Francisco, Santa Clara y San Antonio, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Al interior y a lo profundo que es nuestro Padre, lleno de amor y de misericordia. Por eso con fe nos atrevemos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos ya de esta enfermedad del COVID, para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú que llamaste a los discípulos, hoy nos llamas a nosotros y nos dices: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor siempre con ustedes y en sus familias. Démonos un fuerte saludo de paz virtual. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y que la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignas alimentarlo con los misterios celestiales, hazlos pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la El luz alma de completa. Pablo Gutiérrez, Juan Alberto, Onofre Córdoba, Tomás Isaac, Lucy Miranda y Bolívar Urriola, por la misericordia de Dios, descansen en la paz del Señor. Junto a la oración de nuestra Madre María, también elevamos la acción de gracias de la maestra Janet y también por Pablo Trejo e Manuel Alexander en este día de su cumpleaños. Que nuestra Madre María los mantenga siempre vivos en esa fe. Oh María, Madre mía, oh consuelo del Señor, amparame y guíame a la María celestial, amparame y guíame. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordemos siempre esta actitud solidaria que estamos teniendo en la parroquia de recoger víveres. Todavía estamos acogiendo sus ayudas aquí en la parroquia, en la casa de Doris, para que se puedan también ustedes adentrar a esta realidad que estamos viviendo y pues podamos llevar alegría, alimento y felicidad a estos hogares que están pasando dificultad. Feliz cumpleaños a los cumpleaños de este día, allá en Caldera, Janet, comiendo tamales, ¿verdad? Chicharrones. Bendiciones para todos ustedes en este quinto domingo de Pascua. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda en ustedes y les acompañe siempre. Podemos quedarnos en la paz del Señor. Recordemos siempre los días jueves a las 5 la hora santa y a las 6 de la tarde la Santa Eucaristía. Paz y bien para todos, bendecido domingo. Paz y bien. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir